Ahora les voy a explicar sobre el taller 2 del Progreso 2, que es sobre el movimiento internacional de factores productivos. Entonces, en la primera pregunta tenemos, en el modelo de factores específicos, examine el impacto de un desastre natural que reduce la población de un país pequeño. Entonces, considere que existen dos factores productivos, el agrícola y el factor específico y la manufactura, que es el capital, la tierra y el capital, mientras que L se mueve libremente entre sectores. El primer literal nos dice, explique por qué el modelo de factores específicos corresponde a un modelo de corto plazo. Bueno, esto es porque primeramente permite la movilidad del trabajo entre sectores, pero mantiene el capital y la tierra como factor específico de cada sector, ya que si lo ponemos en un caso de la vida real y pensamos que si yo tengo no sé, unas hectáreas de tierra y yo quiero vender eso para ponerme a producir algo que necesite comprar maquinaria, no voy a poder vender las hectáreas de tierra en tan solo días y comprar las maquinarias en un corto tiempo, por lo que no es posible mover los factores y por eso es un modelo de corto plazo. En el literal B dice, en una gráfica determina el impacto de la reducción del trabajo en el salario de equilibrio. Además, utiliza una figura con la frontera de posibilidad de producción para ejemplificar el cambio en el nivel de producción de cada industria. Realice una explicación que acompañe sus figuras. Primeramente yo, en este lado, como pueden observar, he graficado la caja que utilizamos para el trabajo y en el otro lado tenemos la FPP. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, tenemos una reducción del trabajo. ¿Qué significa esto? Que nuestra caja se va a hacer más pequeña, por lo que ahora la caja estará únicamente por las líneas entrecortadas azules que vemos aquí. Entonces, ya que la cantidad de trabajo de nuestro país ha disminuido, el punto de origen de la agricultura se desplaza hacia la izquierda, en esa misma cantidad de L1, que es esto, LA1, a LA2, que va del punto A al punto B. Ahora el equilibrio de mercado de trabajo se sitúa en el punto B. Los salarios aumentan de W1 a W2 y la cantidad de trabajo disminuye en las manufacturas y en la agricultura. Como podemos ver aquí en el modelo de factores específicos, sabemos que el afectado por la reducción de trabajo son ambos sectores, es decir, las manufacturas y la agricultura. Si pueden notar, aquí abajo tengo dos líneas, una verde y una café. La verde representa la cantidad de trabajadores antes de la reducción del trabajo y la café representa la línea después de la reducción. Aquí podemos ver que LM es toda esta línea representa el número de personas o trabajadores que se encuentran en las manufacturas, mientras que el restante es el número de personas o trabajadores que se encuentran en la agricultura. Ya que se hace más pequeña esta línea, nosotros podemos ver que se ha reducido tanto en las manufacturas el número de trabajadores, porque como ven esta línea ahora es más pequeña, y en la agricultura ahora ya no tiene todo esto, sino únicamente esto. Bueno, en la frontera de posibilidad de producción. Al disminuir el trabajo de nuestro país, se desplaza hacia adentro. Significa que ya no vamos a producir con esta cantidad de manufacturas y de agricultura, sino que vamos a tener una producción más pequeña, que va a ser representada por esta línea verde, por esta curva verde, que pueden ver está más adentro. O sea, podemos entender que la cantidad que se va a producir de los bienes agrícolas va a ser menor, al igual que la cantidad que se va a producir de manufacturas. Bueno, ya que disminuye la producción en ambos sectores, este modelo de factores específicos es a corto plazo.
En el corto plazo, la tierra y el capital no se mueven de un sector a otro y la disminución de trabajadores viene de ambos sectores. Hay que siempre recordar eso, que en el modelo de factores específicos siempre serán afectados los dos sectores, la agricultura y la manufactura. Y bueno, sabemos que la frontera de posibilidad de producción es cuánto mi economía puede producir teniendo los ciertos factores que, bueno, es trabajo, capital y tierra. Como el factor que justamente se encuentra en ambos sectores ha disminuido, por eso la disminución de la FPP total, no solo en un lado, sino en ambos lados y en una proporción igual. Bueno, en la C nos dice, explique qué ocurre con la renta del capitalista y con la renta del terrateniente en este país luego de la reducción de los trabajadores. Primero vamos a intentar mediante el método de cálculo de ingresos menos egresos. Tenemos que la renta del capitalista es igual a la cantidad de bienes por su precio menos el salario por el número de trabajadores. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En nuestra anterior diapositiva vimos que la cantidad se reduce, los precios no se mueven, el salario subió y ha disminuido el número de trabajadores. Si ven, esto baja, esta parte no se mueve, esto sube y esto baja. Por el momento no podemos saber si es que está mejor o peor, pero para eso tenemos esta fórmula de acá, en la cual nosotros tenemos que la rentabilidad puede medirse por el precio multiplicado por la productividad marginal del capital o de la tierra. Entonces, este es el segundo método. Y tenemos que si el sector tiene menos trabajadores, porque obviamente los salarios son mayores, y ya no tenemos el mismo número de trabajadores en la economía, los productos marginales de capital y trabajo van a disminuir. Esto debido a que cada máquina o hectárea de tierra dispone de menos trabajo, por lo que dicha máquina o hectárea es menos productiva. Así, tenemos que el precio no se mueve claramente y la productividad marginal para ambos sectores, porque recuerden que nuestra FPP fue afectada en ambos sectores, va a disminuir. Por lo tanto, las rentas del capitalista y del terrateniente también van a disminuir. Ok. La pregunta de sí. Si este desastre natural ocurriera en el contexto del modelo de Heckscher-Ohlin, ¿cómo cambiaría su respuesta? Bueno, primero hay que recordar que el modelo de Heckscher y Ohlin es un modelo de largo plazo y por lo tanto los factores se pueden mover libremente de un sector a otro. Por factores me refiero obviamente al capital y a la tierra. Entonces, esto nos ayuda a que las producciones de los factores se ajusten de manera que permanezcan constantes. Los ratios, que para este ejemplo, bueno, voy a suponer que tengo el capital sobre trabajo o trabajo sobre capital. Entonces, si un ejemplo me pone que tengo un ratio de capital sobre trabajo que es igual a 2. Y me viene bueno, lo que pasó aquí es que se redujo el trabajo. ¿Qué va a pasar con ese ratio a largo plazo? Va a reducir, pero a la final va a terminar siendo 2. Siempre va a terminar siendo 2. Ahora para la renta y el salario. Ambos dependen respectivamente de los productos marginales de cada factor. Y estos a la vez dependen del ratio trabajo-capital de cada sector. El hecho de que tenga más máquinas por trabajador, el producto marginal del capital será menor
y como consecuencia la renta real de capitalista será menor. Y viéndolo desde el punto del trabajador, tenemos que hay más máquinas por trabajador, por lo que el producto marginal del trabajo va a ser mayor. Por lo tanto, el salario igual va a ser mayor, ya que cada trabajador va a ser más productivo. Entonces, significa que antes, para esta pregunta, teníamos que el dueño del capital y del trabajo estaban peor. Ahora, para Heckscher y Ohlin, recordando que tenemos los trabajadores y los capitalistas, tenemos un ganador para la reducción de personas. El capitalista va a perder porque el salario va a incrementar y sus factores van a ser menos productivos. En cambio, por parte del trabajador va a estar mejor porque, como dije antes, el salario aumenta. Esto le da un beneficio al trabajador claramente. Listo, para la pregunta 2. Considera el ejemplo entregado por el libro para el desarrollo del modelo de factores específicos y asuma que existe una reducción de tierra en el país local. Al respecto se le solicita. Bueno, A. Presentar de forma gráfica el cambio indicado en el encabezado del ejercicio. Realice una explicación que acompañe su figura. Bueno, aquí he realizado las figuras ahora con el cambio que me piden, que es la reducción en la tierra. Y bueno, en el gráfico A, que este va a ser nuestro gráfico A, el sector, el trabajo, el gráfico del trabajo, y este es la FPP. En el gráfico A, la reducción de tierra desplaza hacia abajo la curva de productividad marginal de la tierra en el sector de la agricultura. El equilibrio del sector de los trabajadores se desplaza del punto A al punto B. Y por lo tanto, como ven aquí, el salario disminuye de W1 a W2. Y la cantidad de trabajadores en el sector manufacturero aumenta, mientras que en el sector de la agricultura disminuye. Acá nuevamente tengo las dos líneas debajo de la cajita, en la cual la primera línea representa cómo estaba antes la economía y la segunda línea representa cuáles fueron los efectos en una reducción de la tierra. Como pueden ver en la primera línea, en el punto A, tenemos que el porcentaje, el número de trabajadores para las manufacturas es menor al de la agricultura, mientras que cuando se baja el salario y se mueve nuestro punto de equilibrio al punto B, tenemos que varios trabajadores de la agricultura se han ido moviendo a la manufactura, por lo que ahora tenemos casi un 50% en la manufactura y 50% en la agricultura. Ahora tenemos aquí en las FPP, tenemos que en este gráfico la producción manufacturera va a aumentar, ya que tenemos trabajo adicional que vino del sector agrícola, debido a la reducción de tierra en nuestro país. Y por esta misma razón, también la producción en el sector agrícola ha disminuido. Por estas variaciones tenemos un desplazamiento hacia afuera en manufacturas. Miren, en esta parte, si ustedes pueden ver en la recta de agricultura, esta línea no se ha movido. Pero para la recta de manufacturas tenemos un desplazamiento hacia afuera, significa que ha incrementado la producción. Y bueno, es menor también la producción en la agricultura, por eso está un poquito más abajo de la recta verde. Listo. Ahora dice, explique detalladamente el efecto de este cambio en la cantidad de tierra disponible, en la cantidad de trabajo empleada en cada sector y en el salario de equilibrio. Bueno, eso ya lo acabamos de explicar. Ahora en la C, explique qué ocurre con las rentas del capital y de la tierra en este país luego de la reducción de la cantidad de tierra disponible. Ya. Iniciemos por el sector agrícola, ya que utiliza menos trabajadores, como lo pueden ver aquí. Cada hectárea de tierra será cultivada con menos intensidad que antes, por lo que la producción marginal de la agricultura va a disminuir. Bueno, lo explicaré con la siguiente fórmula.
esta va a ser la fórmula que en este es la renta del terrateniente. Y bueno, este es el precio y la productividad marginal aquí va a ser de la tierra. Ya que la productividad marginal disminuye y el precio se queda constante, la renta real del terrateniente va a disminuir porque únicamente disminuye esto. El precio en esta parte no lo tocamos. Si tiene menos productividad, significa que tiene menos productos para vender, obviamente su renta va a disminuir. Para la renta del capitalista tenemos que utilizar la fórmula de ingresos y egresos, que es la de aquí arriba. Entonces tenemos que el precio no se toca. La cantidad, como podemos ver aquí basándonos en nuestra frontera de posibilidad de producción, la cantidad ha aumentado, significa que estaba hacia arriba. Los salarios han decrecido y el número de trabajadores ha aumentado. Bueno, si los salarios disminuyen, el número de trabajadores aumenta y la cantidad aumenta sin que los precios se muevan, tenemos que la renta del capitalista va a incrementar. Significa que en este supuesto el que va a estar mejor va a ser el capitalista y el que va a estar peor va a ser el terrateniente. Ok. La pregunta 3. Nos dice, suponga que en el país azul el sector de computadores utiliza 2 unidades de capital por cada trabajador y el sector de zapatos emplea 0,5 unidades de capital por trabajador. Tenemos que en nuestra economía hay 100 trabajadores y 100 unidades de capital. Entonces respondamos el literal A. Caracterice los sectores productivos del país azul usando los términos económicos correctos. Bueno, iniciaré por determinar qué sector es intensivo en capital y en trabajo. Tenemos que para el sector de computadores, el ratio de capital-trabajo, que es este aquí, es igual a 2. Y en el sector de los zapatos, el ratio capital-trabajo es 0,5. Si comparamos que 2 es mayor al 0,5, esto nos indica que el sector computadores va a ser intensivo en capital, ya que está utilizando más capital que el que utiliza el sector de los zapatos. Que un bien sea intensivo en un factor, como los computadores son intensivos en capital, quiere decir que para producir computadores se requiere más capital por unidad de trabajo que para producir zapatos, como lo estamos viendo aquí. Si yo quiero producir un par de zapatos, voy a necesitar 2 unidades de capital por cada trabajador. Mientras que si yo quiero producir zapatos, voy a necesitar únicamente 0,5 o 1 medio de capital por trabajador. Lo que nos dice que esto es intensivo en capital y por ende nuestro otro bien va a ser intensivo en trabajo. Bueno, ahora nos ponen un ejercicio en el cual debemos identificar la cantidad de trabajo y capital que está empleando cada sector. Bueno, para esto primero hay que enfocarnos en estas fórmulas de aquí. Que K, o sea, el total de capital que tiene nuestro país se divide en el capital para los computadores más el capital para los zapatos. Y de igual manera, nuestro otro factor, que es el de los trabajadores, tenemos que este se divide en el trabajo, o bueno, el número de trabajadores que están operando en el capital, o bueno, en el sector computadores, y el número de trabajadores que está operando en el sector zapatos. Ya que anteriormente nuestro problema nos daba que el número de trabajadores es 100 y el número de capital es 100, nosotros podemos en este ejercicio reemplazar esta K por 100, esta L por 100. Ahora, otra de las fórmulas importantes que tenemos en la diapositiva anterior es la de capital sobre trabajo en el sector computadores y capital sobre trabajo en el sector zapatos. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos resuelto, que el capital sobre trabajo en el computador es 2 y en el otro 0,5. Primero, despejamos esta fórmula. ¿Cómo la despejamos? Dejando únicamente
el capital de los computadores, que es igual a 2 por el número de trabajadores en los computadores, y de igual manera tenemos KZ es igual a 0,5 que multiplica a LZ. Únicamente lo que hice fue, este está dividiendo, pasa a multiplicar, este está dividiendo, pasa a multiplicar. También vamos a despejar esta LC, ya que miren, tenemos aquí 100 LC más LZ, entonces significa que podemos despejar LC o LZ, no importa cuál. Yo he decidido despejar LZ, que es igual a 100 menos LC, que es igual a 100 menos LZ. ¿Qué hago aquí? Voy a reemplazar. Dentro de esta fórmula del número total de trabajadores, yo voy a reemplazar lo que nos dice aquí. LC más LZ. Bueno, aquí yo he reemplazado este 100 es igual a KC más KZ. Recordemos que KC es 2LC, es decir, esta va acá más esta que igual acá. Inicié reemplazando en la del capital, o sea, es decir, en la fórmula del total de capital que utiliza nuestra economía, o bueno, que tiene disponible nuestra economía. Después de eso, lo que reemplacé fue este LC con este LC que ya había despejado anteriormente. Entonces, ¿qué me queda? 100 es igual a 2 que multiplica a 100 menos LZ más 0,5 LZ. Una vez que ya hice estos cálculos, me da que LZ, que es el número de trabajadores en el sector zapatos, es de 66,66. Yo sé que son personas, pero para que nos dé exactamente el ejercicio, el resultado que esperamos que es 100, voy a utilizar por ahora los decimales. Luego de esto, ¿qué hago? Reemplazo en esta, que es esta la total de trabajadores, voy a reemplazar. LC es igual a 100 menos LZ, que ya la despejamos, que es 66,66, lo que significa que el número de trabajadores para el sector computadoras es de 33,34. Si ustedes suman 66,66 más 33,34 nos va a dar 100, que es esta fórmula de aquí arriba que ustedes pueden ver. Ahora, ¿qué voy a hacer para despejar el número de capital que utiliza cada sector? Aquí, recordemos, es esta fórmula, la traspaso aquí y reemplazo lo que ya tengo. El LC, que es el número de trabajadores en el capital, entonces tenemos que el capital en los computadores es igual a 2, que multiplico a 33,34. El capital de los computadores es igual a 66,68. Para saber el capital utilizado en los zapatos tenemos dos opciones: despejar con la fórmula de aquí o simplemente restar 100 menos 66,68, que sería reemplazar en esta. Yo he decidido por este ejercicio reemplazar en nuestra fórmula de acá, el cual nos da que el capital utilizado en el sector zapatos es igual a 0,5 multiplicado por 66,66, que es este que nos dio acá el resultado anteriormente, y por lo tanto nuestro resultado para el capital utilizado en los zapatos es de 33,32. De igual manera, si nosotros sumamos 66 más 68, o sea, si nosotros ponemos en práctica esta fórmula, tenemos que 66 más 68 más 33,32 nos va a dar 100. Para la siguiente pregunta tenemos: suponga que L, o sea el número de trabajadores, aumenta a 125 debido a la llegada de extranjeros al país, mientras que K no cambia. Bueno, aquí lo único que ha cambiado es que nuestro total es 125 en el sector del trabajo. Vuelvo a hacer el mismo despejar el capital de computadores, el capital de zapatos. Vuelvo a despejar el número de trabajadores para computadores y reemplazo. Aquí tenemos que 100 es igual a KC, que ahora es 2 LC, más 0,5 LZ. Ya que despejamos acá el LC, vamos otra vez a reemplazarlo aquí en la segunda línea.
Y haciendo esta operación matemática tenemos que el número de trabajadores en los zapatos es igual a 100. Si nos damos cuenta, ¿qué ha sucedido? Anteriormente, el número de trabajadores en los zapatos era 66,66 y ahora ha aumentado a 100. Significa que la llegada de migrantes nos aumenta, este factor va a aumentar más en el sector o bueno, en el bien que se produce con este factor intensivamente. Luego pongo en práctica esta fórmula de acá, que me da LC menos 125 menos LZ, que es 100, me da 25. Significa que el número de trabajadores para las computadoras va a ser 25. Se redujo. Anteriormente teníamos 33.34. Significa que muchos de los trabajadores de las computadoras prefirieron irse al sector zapatos. Luego, para el capital de computadoras reemplazamos igualmente 2 por 25, que nos da 50. Este disminuyó en los computadores. Anteriormente teníamos 66,68 y para el sector zapatos en capital tenemos 50. Este aumentó de igual manera. Podemos ver que tanto los trabajadores como el capital aumentaron para el sector zapatos con la llegada de extranjeros al país. Y bueno, ya casi por último tenemos otra variación en la que la cantidad de capital en el país azul aumentará a 125 unidades debido a la llegada de inversión extranjera directa. Aquí únicamente lo que pasa es que anteriormente reemplazamos aquí el 125 porque eran trabajadores. Ahora reemplazamos en el capital y volvemos a despejar nuestras fórmulas del capital, del trabajo y reemplazamos. Utilizando siempre la fórmula en la cual nosotros tenemos el total de factores de la economía, tanto para capital como trabajo, utilizo yo siempre el de capital. Tengo 125 es igual a 2 que multiplica al número de trabajadores en el sector computadoras más 0,5 que multiplica el número de trabajadores en el sector zapatos. Ya habíamos despejado el número de trabajadores en el sector computadoras, por lo que reemplazo. Y al realizar esta operación matemática tenemos que el número de trabajadores para el sector zapatos es 50. ¿Qué pasó aquí? Se redujo y cuando estábamos normal igualmente se redujo. Teníamos 66,66, ahora tenemos 50. Para el sector computadores, para trabajadores en el sector computadores, hacemos el despeje de esta fórmula. Solo ponemos 100 menos 50, nos da 50. El número de trabajadores en los computadores ha aumentado, ya que anteriormente era 33,34. Y bueno, para el capital tenemos que despejar esta fórmula. Ya tenemos LC, que es 50, y nos da que el capital en el sector computadores es 100. Igualmente aumentó, ya que inversión extranjera directa nosotros sabemos que es a la final capital, por lo que el sector que se va a ver beneficiado va a ser el capital. Para sacar el número de máquinas o bueno, el capital empleado en el sector zapatos, lo que hacemos es despejar. Como ya dije anteriormente, se puede hacer de dos maneras, poniendo 125 menos 100 o despejando esta fórmula como lo he hecho aquí, que es 0,5 por 50, que es el número de trabajadores en el sector zapatos, y nos da que el capital en el sector zapatos es igual a 25. De igual manera podemos concluir que ha disminuido cuando aún no llegaba inversión extranjera directa. Teníamos 33,32, ahora tenemos únicamente 25 unidades de capital en el sector zapatos. Bueno, para culminar, nuestra última pregunta nos dice: explique cómo sus resultados de los literales C y D se relacionan con el teorema de Rybczynski. El teorema de Rybczynski dice: en el modelo de Heckscher-Ohlin de dos bienes y dos factores, el incremento en la cantidad de un factor presente en la economía
incrementará la producción del sector que emplea de forma intensiva dicho factor y disminuirá la producción del otro sector. Aquí podemos observar que se cumple esto muy claramente, porque ¿qué es lo que nos llega aquí? Nos llega inversión extranjera directa. Eso va literalmente al capital. ¿Cuál es el sector intensivo en capital? Las computadoras. Por lo tanto, el número de trabajadores para las computadoras aumentó, el capital para las computadoras aumentó, mientras que ambos se redujeron en el sector de los zapatos, el cual es intensivo en el trabajo. En la pregunta C, lo que aumentaba era el número de personas, es decir, el número de trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El número de trabajadores en el sector zapatos aumentó, así como el capital que se utiliza en el sector zapatos, mientras que el número de trabajadores para el capital disminuyó, al igual que para las computadoras disminuyó, al igual que el capital utilizado en el sector de las computadoras ha disminuido. Podemos ver que en estos dos ejercicios se cumple que en la economía cuando incrementa el trabajo va a incrementar la producción del bien que sea intensivo en trabajo, que en nuestros ejemplos será de los zapatos. Mientras que cuando nosotros tuvimos inversión extranjera directa, lo que se traduce en capital, lo que aumentó en producción fueron las computadoras, ya que este bien o este sector es intensivo en capital, por lo que podemos ver que los resultados en los literales se explican con este teorema. Eso es todo. Muchas gracias.